Buenas noches. Mi nombre es el ingeniero Armando Jesús Trejo Alcocer, de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 123 de Motul, Yucatán. Pertenezco a la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Me toca impartir el curso del cultivo de papaya maradol. El curso se llama Establecimiento de material para la siembra del cultivo de papaya maradol. Me toca hablar de semilla. Es la parte del fruto de los vegetales que contiene el germen de una nueva planta. La mencionada parte se encuentra protegida por una testa y deriva de los tegumentos del primodio seminal. Ahora vamos a hablar de semillas orgánicas. Son aquellos granos producidos por los vegetales y que una vez que se siembra en los suelos aptos para ello, producirán otros ejemplares de la misma especie. En tanto, las semillas orgánicas son aquellos granos que no han sido producidos ni manipuladas a partir de los químicos. Por caso, se trata de la semilla que se produjeron a partir de las prácticas que respetan naturalmente y orgánico. Ahora nos toca hablar de semillas criollas. Quiere decir, entonces, cuando una semilla criolla hacemos referencia a las semillas adaptadas a nuestro entorno por un proceso de selección natural o manual de parte de los productores. Estos fomentan el retorno de la agricultura tradicional o autoconsumo, evitando el agotamiento de las tierras y la pérdida de biodiversidad. Ahora hablamos de semillas híbridas. Semillas híbridas con alto potencial de rendimiento en una determinada característica y son resistentes a las enfermedades. Para expresar dicha característica, el cultivo deberá estar acompañado de un paquete tecnológico. ¿Cómo se fabrican los organismos genéticamente modificados? 1. A partir de una bacteria se aísla el gen para explotar una o varias de sus características. 2. Se integra el gen en el fragmento de ADN de otra bacteria. 3. El gen se multiplica mediante el cultivo de las bacterias. 4. Se fijan copias de gen en micropartículas de metal. 5. Mediante la presión de gases se proyecta esas partículas sobre células vegetativas. 6. Resultado de la planta posee las facultades deseadas. Semillas transgénicas son aquellas que han sido producidas a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y se le han incorporado genes de otros organismos para producir las características deseadas. Ahora vamos a hablar del proceso genético. El proceso genético viene, como muestra el cuadro, entre bacterias, extracción y aislamiento del ADN, clonación y diseño de genes, transformación, cultivo y tejido y cultivo de plantas. Se busca de la siguiente manera, por guardar semillas libres de químicos y patentes, no querer depender de las empresas transnacionales,
por decirle no al uso transgénicos, por defender el libre intercambio de semillas y la soberanía alimentaria, por querer sembrar sus propias semillas como ha sido su tradición familiar, por respetar la naturaleza y no querer usar insumos tóxicos. Ahorita vamos a hablar de tipos de autogamia. Pueden ser obligada o facultativa. Las semillas producidas por una planta autógama obligada provienen solamente de la autopolinización y autofecundación. El proceso por el cual la polinización y fecundación ocurren antes de la flor se abra es un mecanismo que produce a la autogamia obligada. Las semillas de una planta autógama facultativa, en cambio, puede surgir también por la alogamia. Producción en los autoespermas. Y aquí de esta manera, como dice que la flor, una nueva planta, de esta manera se va reproduciendo. Autogamia. En botánica se denomina autogamia al modo de reproducción sexual. Consiste en la función de gametos femeninos y masculinos, producidos por el mismo individuo. La polinización con el polen producido por la misma flor o la misma planta es una condición necesaria para su suficiente para que se produzca autogamia, ya que el polen debe ser capaz de germinar en el estigma, crecer en el estilo y efectuar la doble fecundación. Y aquí nos los muestra en este cuadro. Posteriormente hablamos de valor adaptativo. Desde el punto de vista genético, una planta autógama obligada será homocigótica para la mayor parte de genes. Esto presentará los mismos alelos en cada locus. Los descendientes de tal planta serán genéticamente igual entre sí y con respecto a la planta original. La evolución es la transición desde la alogamia, que es una de las tendencias evolutivas más comunes en la planta. Especies alógamas son aquellas que se reproducen por medio de polinización cruzada, es decir, que los gametos masculinos y femeninos se unen, son de plantas diferentes, por lo tanto, son especies alógamas. Semilla de papaya, Carica papaya. Las semillas son oscuras, rugosas, casi esféricas u ovoides, de color grisáceo a negras, de 0.5 a 0.6 centímetros de diámetro, cubiertas por un anillo transparente. Subácido, cada fruto cuenta con numerosas semillas y en algunas variedades no contienen semillas, como lo muestra el cuadro. Posteriormente, aquí vemos en este cuadro la siembra de plantas de papaya. Se puede realizar en diversos contenedores que resulten prácticos al manejo por parte de los productores, como pueden ser vasos desechables, charolas,
etc. Nos toca hablar de la preparación de la semilla. El cultivo de papaya. Para preparar la semilla es un poco laborioso. Específicamente es que debe sembrarse la semilla que dispongas, sin importar su clasificación. Requerirías las plantas de ambos sexos para la fecundación y eso también al sembrar hasta florecer cuidando la semilla. La semilla de papaya es muy sensible a los cambios de temperatura y la humedad. Dichos cambios causan una disminución progresiva de la viabilidad y el porcentaje de germinación de la misma, por lo que se debe conservar al menor tiempo posible bajo las condiciones del medio ambiente. La siembra de la semilla se debe realizar a 1 centímetro de profundidad, colocando una semilla pregerminada por bolsa antes de la siembra. Los contenedores deben estar húmedos. Una vez sembrada la semilla, se tapa por germinar o con tierra desinfectada. Se riega las bolsas y se cubren con periódico, zacate, granillo o tela de agrigón y se retira cuando se observan las primeras emergencias de las plántulas. Es importante que las bolsas tengan perforaciones para su drenaje, como muestra la gráfica. Y aquí vemos en las gráficas, aquí están sembrados en vasos, aquí ya están en bolsas, aquí en charolas, realmente aquí estamos sacando la semilla. Posteriormente hablamos de la preparación del sustrato. Se recomienda utilizar sustrato poroso de buen drenaje con una capacidad de retención de humedad y adecuada fertilidad para que permita una germinación rápida, homogénea y un vigoroso desarrollo de plántulas. ¿Sí? Los contenedores, es muy recomendable el uso de vasos unicel número 12, a los cuales debe hacerse unos 5 agujeros en la base con la ayuda de un clavo. Estos se llenan con lombricomposta o el sustrato de preferencia, dejando medio centímetro libre para retener el agua de riego. Y aquí vemos que estamos sembrando en charolas, ¿sí? Es común que a un semillero se le ponga un arope orgánico, zacate, rastrojos de maíz o de frijol, etc. Esto ayuda a conservar la humedad, a disminuir la nacencia de hierbas y la evaporación evitada por las semillas. Aquí ya nos vamos al cuidado de vivero para las plantas orgánicas de papaya. Usando los materiales mencionados, las plantas tienen entre 15 a 20 centímetros de altura a los de 30 a 45 días desde la siembra y están listas para trasplantar en el terreno definitivo. Durante este tiempo debe regarse diariamente o cada tercer día, dependiendo de las condiciones de la temperatura y la humedad. Y esto viene siendo la bibliografía donde nosotros agarramos la información que les estamos dando. Pues por escucharme les doy las gracias por su atención.